18:24 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos con una noticia breve pero fundamental a la luz de los grandes conflictos que se viven, no solo en materia geopolítica, sino en materia religiosa. Pero previamente tenemos que agradecer enormemente a la gente que siempre nos acompaña. En esta ocasión yo quiero agradecer a título personal a María José Barcat, a Alejandro Bonfante, a Leticia y a Omar Álvarez. Quiero tratar hoy día la noticia de cómo a Joe Biden se le ha conferido la membresía de los masones a pesar de que la enseñanza católica prohíbe firmemente unirse a este tipo de logias y que tal acción anteriormente estaba claramente penada con la excomunión late sentencia. Un día antes de que Donald Trump fuese investido como presidente, Joe Biden asistió a una ceremonia privada en Carolina del Sur para convertirse en parte de la gran logia Prince Hall de los masones libres y aceptados de estados de Carolina del Sur. Como señalaron los propios masones, es una ceremonia que se celebra el 19 de enero, donde, y cito textualmente, se le confiere la membresía de maestro masón con todos los honores al presidente Joseph Biden, en reconocimiento a su destacado servicio a los Estados Unidos de América. Por cierto, destacado servicio que ha incluido un proceso inflacionario, indultos a delincuentes, acuerdos comerciales con potencias muy complicadas como China, pero sobre todo la promoción de la ideología de género, el activismo trans y especialmente la antinatalidad a través del aborto seguro, legal y gratuito. Esto es tan solo parte del legado que ha dejado Biden en Estados Unidos. Y esto es lo que lo hace acreedor de ser un gran maestro en la masonería. Es decir, se está premiando a un hombre que ha regado las calles de Estados Unidos con la sangre de niños por nacer. Vaya ironía. Los masones citaron que las acciones de Biden como presidente tienen el siguiente fundamento. Cito textualmente: considerando que el presidente Joseph R. Biden Jr. ha demostrado una dedicación y un servicio excepcionales a los Estados Unidos de América, por cuanto su servicio refleja los valores fundamentales de la muy venerable logia, Gran Logia Prince Hall de los masones libres y aceptados de Estados Unidos de Carolina del Sur, incluidos el amor fraternal, el alivio y la verdad, considerando que las contribuciones del presidente Biden han beneficiado significativamente a los ciudadanos de Estados Unidos de América, por tanto se resuelve que yo, el 27º muy venerable y gran maestro Víctor Mayor, en nombre de los miembros de la muy venerable Gran Logia Prince Hall de los masones libres y aceptados de los Estados Unidos de Carolina del Sur, por la presente confiere la membresía al presidente Biden en reconocimiento de su destacado servicio a los Estados Unidos. Lo que no está claro es si Biden fue obligado a someterse a alguno de los rituales de iniciación, como podemos encontrar en la obra Francmasonería, que publicaba los secretos de estas entidades que en antaño eran mucho más secretas que las actuales, que son quizás más discretas. No se sabe tampoco si efectivamente pertenecerá a un grado elevado como cuando ya se empiezan en prácticas rituales esotéricas, pero sí tenemos que recordar que hoy se siguen operando estas prácticas rituales. Cada uno puede investigar, por ejemplo, cómo se lo expuso el periodista encubierto Kyle Clifton. Biden, por su lado, ha promocionado regularmente su fe católica en público mientras estuvo a cargo de llevar adelante la presidencia en la Casa Blanca, aunque en la práctica se lo veía promotor del aborto, promotor del activismo LGBT, promotor del ecologismo, promotor del feminismo, promotor del progresismo. Y era interesante porque tanto él como Nancy Pelosi pudieron comulgar tranquilamente en cada viaje que han tenido hacia Roma. Esto es muy llamativo. Digo esto porque no es un dato menor, de hecho. Acá alguien podría preguntarse si puede un católico unirse a la masonería, siendo que Biden se ha declarado abiertamente católico. Esto
hay que recordar lo que explica, por ejemplo, el sitio Lifestyle News, que hace un informe breve, interesante, podemos encontrarlo también en Nazi Prensa, podemos encontrarlo también en Info Vaticana, que, como hablamos, la masonería estableció desde hace mucho tiempo su hostilidad contra el cristianismo. Vayan a ver lo que sucedió en la Revolución Francesa, y particularmente contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha prohibido, y hablo de lo que sé como católico, no sé cómo será la posición de otras denominaciones cristianas, pero al menos la Iglesia Católica ha prohibido de manera constante y firme a los católicos a unirse a la masonería. Está completamente prohibido. La bula papal in eminenti del Papa Clemente XII de 1739 consideró que la masonería era un asunto tan grave y la pertenencia era tan peligrosa que impuso una excomunión automática, late sentencia, a cualquier católico que se uniese a la masonería. El Papa León XIII escribió en Humanum Genus que los masones tienen como su fin último el derrocamiento total de todo ese orden religioso y político del mundo que le enseña la cristiandad a las gentes y que enseña el cristianismo a la población. Que la masonería busca la sustitución del cristianismo por un nuevo estado de cosas de acuerdo con sus ideas, sus fundamentos y las leyes que extraen de un naturalismo gnosticista. Entonces, sin embargo, vamos a ver que en los últimos años, especialmente después de la publicación del Código de Derecho Canónico de 1983, vemos pronunciamientos, que estos pronunciamientos tan claros, como veíamos en el pasado, hoy son más ambiguos. Pareciera que la ambigüedad prima desde hace un tiempo. Lo que ha llevado a preguntarse sobre si la Iglesia todavía impone estas penas de excomunión automática. En la Declaración del Vaticano de 1981 sobre el Estatuto de los Católicos que se convierten en masones, el Vaticano reafirmó la enseñanza anterior sobre la adhesión a la masonería basándose en nuevas preguntas sobre el tema, señalando que la excomunión y todas las sanciones seguían vigentes para los católicos que se convertían en masones. El texto en 1981 de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que la actual disciplina canónica permanece en pleno vigor y no ha sido modificada de modo alguno. Por consiguiente, ni la excomunión ni las demás penas previstas han sido abrogadas. El Código de 1983 eliminó este lenguaje claro, eliminó esta precisión que había ya en el Código de 1917. En su lugar, el canon pertinente dice que quien se une a una asociación que conspira contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o asume un cargo en tal asociación debe ser castigado con un entredicho. Para decir que de repente en los últimos años ha empezado a haber una actitud mucho más laxa. Bueno, hay que recordar lo que se dijo por parte de gente que es crítica del actual pontificado. Hicieron afirmaciones muy severas, por ejemplo, de la encíclica Fratelli Tutti. Yo solamente transmito lo que uno recibe. Incluso la nota del Código de 1983 añadía que los fieles que se inscriben en asociaciones masónicas están en un estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Y esta es una nota distintiva, porque si no pueden recibir la Sagrada Comunión, quiere decir que están de facto excomulgados. De hecho, posteriormente en 1985 se sostuvo la irreconciliable que es la fe cristiana y la masonería, reiterando la posición sobre que hay principios totalmente contradictorios. En el año 2002, en vista del crecimiento de la masonería en Filipinas, los obispos escribieron un texto sobre el tema, basándose en las enseñanzas sobre las notas, que no es lo mismo que el derecho canónico aplicable, cuidado con eso, sobre las notas. Porque el texto legal es ambiguo, las notas no. Y sin embargo lo vinculante es la norma, no las notas al pie de página. Pero allí se decía a los obispos, en el año 2002, que cualquier católico que sea miembro convencido de la masonería, que se adhiera notariamente a la visión masónica, ya es considerado excomulgado late sentencia, sufriendo automáticamente en pleno efecto sobre la persona esta sanción. Lo mismo tenemos en las aclaraciones que se hacen en el año 2003. Más recientemente se ha dicho desde Roma, sobre todo en el año 2023, que aborda nuevamente la cuestión de la masonería,
se ha remitido una vez más esta incompatibilidad. De hecho, el cardenal Víctor Fernández, y aprobado por el Papa Francisco, se reitera el texto de la enseñanza de 1983 respecto a la incompatibilidad. Acá hay que recordar que en el plano doctrinal, la pertenencia activa a la masonería por parte de un fiel está totalmente prohibido debido a la inconcebibilidad entre la doctrina católica y la masonería. Citando nuevamente el texto de 1983. Y además hay que recordar todas las comunicaciones que ha hecho la Iglesia en los últimos siglos en este tipo de condena. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se aplica. Cierro con esto. La gente debería pensar por qué hoy a ciertos obispos más conservadores, más tradicionalistas, tan rápidamente y de manera sumaria, sin un debido proceso, se los excomulga. Ahí aplica el rigor de la ley. Pero ¿por qué con Biden hay tanto miedo a excomulgarlo? ¿Por qué se le tiene tanto rechazo a los sacerdotes tradicionalistas? ¿Y por qué tanto temor, salvo que haya complicidad, en excomulgar con la misma velocidad, la misma vehemencia, a presidentes que están promoviendo el aborto en el mundo? ¿Tanto miedo le tiene hoy la Iglesia a la diosa democracia? ¿O será que somos 2 o 3 que estamos advirtiendo este problema y el resto por complicidad o por ignorancia prefieren meter la cabeza bajo la tierra? Yo creo que es momento de reaccionar porque me cuesta tener fe en una iglesia que prioriza más la corrección política, en el mejor de los casos, suponiendo que no haya complicidad, antes que cuidar, por ejemplo, al niño por nacer. Entonces esperemos que ahora, con la evidencia pública que existe sobre Biden, se les comulgue, por ejemplo, igual que Viganó. Porque si no es la doble vara, si no es con los progresistas abortistas como Biden, se les da la comunión en la boquita como si nada pasara. Y después, si hay un cura un poquito más reaccionario, fuera de la iglesia. Entonces, es momento de empezar a realmente advertir lo que sucede en el mundo. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.